Mi hija y su esposo vendieron mi rancho de $3 millones sin permiso. Cuando él me entregó $16,000 y dijo, «Vete a morir a otro lado», me solté a reír a carcajadas. La cara que pusieron cuando descubrieron lo que estaba enterrado allí no tuvo precio. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde estás viendo. Ahora déjame contarte cómo llegamos a este momento. Porque, mi amor, esta historia es más loca que cualquier telenovela que veas en la tele. Me llamo Dolores Ramírez, pero todos me dicen Lola. Tengo 68 años y hace 3 días descubrí que mi hija Emilia y su esposo Jaime habían vendido de alguna manera mi rancho en Chihuahua sin que yo supiera ni firmara nada. El mismo rancho que había sido mío por 37 años. El mismo rancho donde enterré a mi esposo Roberto después de su funeral en 2018. Bueno, no literalmente enterrado allí. Eso sería ilegal. Y soy muchas cosas, pero tonta no soy una de ellas. Estaba sentada en mi cocina el martes por la mañana, disfrutando mi café y resolviendo un crucigrama, cuando Jaime entró por la puerta principal como si fuera el dueño del lugar, que aparentemente pensaba que era. «Buenos días, Lola», dijo, sin molestarse en tocar o siquiera llamar antes. Su cabello estaba peinado hacia atrás con suficiente gel para engrasar un motor de carro, y traía esa expresión presumida que reservaba para lo que consideraba sus mayores victorias. «Jaime», dije, sin levantar la vista del crucigrama. 7 letras para no confiable. Tenía la sensación de que la respuesta estaba justo enfrente de mí. Sacó una silla y se sentó sin invitación. «Necesitamos hablar». ¿Ah, sí? Dejé el lápiz y finalmente lo miré. Jaime Pérez era uno de esos hombres que pensaban que un traje caro podía esconder que tenía la espina moral de un chocolate. ¿De qué? Deslizó un sobre por la mesa de la cocina. El rancho se vendió. «Aquí está tu parte». Miré el sobre como si me hubiera dado un pescado muerto. ¿Mi parte? $16,000, dijo, inflando el pecho como un gallo que acababa de aprender a cantar. Después de gastos y comisiones, por supuesto. Fue entonces cuando empecé a reír. Reí tan fuerte que tuve que secarme las lágrimas de los ojos. La expresión confiada de Jaime vaciló como una vela en un huracán. ¿Algo gracioso?, preguntó, con la voz más tensa. Ahora. «Oh, Jaime», logré decir entre risitas. «¿No tienes idea de lo que acabas de hacer?» Su cara se oscureció. «Mira, Lola, estás envejeciendo. Emilia y yo decidimos que era hora de liquidar algunos activos y meterte en una buena residencia para adultos mayores en algún lugar con actividades y gente de tu edad. Que considerado», dije, con mi risa desvaneciéndose en una sonrisa que habría puesto nervioso a un tiburón. «¿Y lo hicieron cómo exactamente?» «La última vez que revisé, mi nombre estaba en esa escritura». Jaime agitó la mano con desdén. «Emilia tiene poder notarial. Todo perfectamente legal». Eso era nuevo para mí. «¿Lo tiene?» «Los papeles se presentaron hace 6 meses cuando tuviste ese mareo. Órdenes del doctor para tu propia protección». Se levantó, enderezando su corbata. «Los nuevos dueños toman posesión la próxima semana. Tal vez quieras empezar a empacar». Después de que se fue, me quedé sentada mirando ese sobre. $16,000 por un rancho que vale 3 millones. Incluso si Emilia de alguna manera tenía autoridad legal para vender, lo que dudaba seriamente, esto era un robo a mano armada. Pero lo que pasa con tener 68 años y haber sobrevivido a todo lo que la vida te puede lanzar, es que aprendes que a veces la mejor venganza es simplemente saber algo que tus enemigos no saben. Y Jaime Pérez no tenía idea de lo que acababa de vender. El despacho de Hernández y Asociados olía a cuero y promesas falsas. Me senté frente a Tomás Hernández, un abogado que parecía lo suficientemente joven para estar checando identificaciones en un bar, tratando de no poner los ojos en blanco mientras me explicaba mis opciones limitadas.
Señora Ramírez, tengo que ser honesto con usted, dijo, revolviendo papeles como si estuviera repartiendo cartas. Si su hija tiene poder notarial y actuó dentro de su autoridad legal, eso es un gran sí, interrumpí. Nunca firmé ningún papel de poder notarial. Bueno, si estaba experimentando problemas cognitivos en ese momento, quizás no lo recuerde, hijo, dije, inclinándome hacia adelante. Puedo tener 68 años, pero recuerdo cada detalle de cada día de los últimos 6 meses, incluyendo el hecho de que nunca tuve ningún mareo que requiriera atención médica. Se aclaró la garganta nervioso. Aún así, probar fraude requeriría... ¿Qué requeriría? Dije, levantándome y recogiendo mi bolso. Es un abogado que cree que es en su cliente. Claramente, tú no eres ese abogado. Salí dejando al joven Tomás con la boca abierta como una puerta mosquitera en un tornado. De vuelta en mi carro, llamé a mi vieja amiga Margarita de mi club de lectura. Margarita había trabajado como auxiliar jurídica por 30 años antes de jubilarse y tenía el tipo de conocimiento legal práctico que no venía de la Facultad de Derecho. «Lola, mi amor, ¿qué pasa?», contestó al segundo timbrazo. Le expliqué la situación mientras conducía a casa. La indignación de Margarita fue satisfactoria, pero su consejo fue aún mejor. «Necesitas a Patricia Chávez en Chávez y Asociados». Dijo que se especializa en fraude a adultos mayores y no pierde. Pero más importante, Lola, necesitas empezar a juntar evidencia. Consigue copias de todo. Los documentos de la venta, los papeles del poder notarial, registros bancarios... Todo ya estoy en eso, dije. Jaime dejó el sobre con los papeles de la venta. Error de principiante. Esa tarde, extendí los documentos por la mesa del comedor como si estuviera planeando una campaña militar. La venta había pasado por Inmobiliaria Pinnacle, manejada por una agente llamada Sandra Molina. Los compradores estaban listados como Desarrollo Vista Montaña S.A. de CFB. Interesante. Jaime me había dicho que era una familia buscando un retiro privado. Compradores corporativos usualmente significaban planes de desarrollo, centros comerciales, fraccionamientos, ese tipo de cosas. Llamé a Inmobiliaria Pinnacle. Sandra Molina al habla. Hola, soy Dolores Ramírez. Entiendo que recientemente manejaste la venta de mi rancho en el camino del Arroyo Sauce. Hubo una pausa. Oh, señora Ramírez. Sí, felicidades por la venta. Su hija y yerno estaban tan emocionados por ayudar la suta a reducirse. Estoy segura de que lo estaban. ¿Puedes contarme un poco sobre los compradores? Desarrollo Vista Montaña. Están planeando algo maravilloso. Un resort y spa de lujo. Su propiedad era perfecta para sus necesidades. Un resort de lujo en mi tierra donde había pasado 37 años construyendo una vida. La venta se cerró muy rápido, dije casualmente. Oh, sí. Pagaron en efectivo. 3.2 millones. Qué alivio cuando los tratos se cierran tan suavemente. 3.2 millones. Jaime me había dado 16.000. Después de colgar, me senté en mi mecedora en el porche delantero, mirando las montañas que habían sido mi vista por décadas. La ira se acumulaba dentro de mí como un sistema de tormenta, pero debajo había algo más, algo que Jaime y Emilia habían olvidado claramente. No era solo una viejita indefensa a la que podían empujar. Era Dolores Ramírez, que había enseñado literatura en secundaria por 35 años, que había lidiado con adolescentes problemáticos, padres sobreprotectores y administradores incompetentes, que había enterrado a un esposo y criado a una hija casi sola, y que sabía exactamente lo que estaba enterrado en la esquina suroeste de mi propiedad, bajo el viejo encino donde Roberto solía sentarse a leer su periódico. Jaime pensaba que era tan listo, pero no tenía idea de que acababa de vender evidencia que podía destruir a gente muy poderosa. Evidencia que había mantenido escondida por 7 años, esperando el momento adecuado.
Ese momento acababa de llegar. La oficina de Patricia Chávez era todo lo que la de Tomás Hernández no era. Eficiente, organizada y ocupada por alguien que realmente escuchaba cuando hablaba. Patricia probablemente estaba en sus 50 con cabello entrecano y el tipo de ojos agudos que sugerían que había oído toda clase de historias tristes y visto toda clase de estafas. Señora Ramírez, revisé los documentos que proporcionó, dijo, dejando una carpeta gruesa. Los papeles del poder notarial son cuestionables en el mejor de los casos. Las firmas no coinciden con su letra usual, y no hay documentación médica que apoye deterioro cognitivo porque no había deterioro cognitivo, dije. Estaba tan aguda hace 6 meses como lo estoy ahora. Le creo. La pregunta es, ¿podemos probar fraude antes de que la venta sea final? Me recosté en mi silla, considerando cuánto contarle. Patricia, ¿qué pasaría si resulta que la propiedad contiene algo que la hace legalmente imposible de vender? Sus cejas se levantaron. ¿Qué tipo de algo? Hipotéticamente, si hubiera problemas ambientales o artefactos históricos, o pausé, eligiendo mis palabras con cuidado, evidencia relacionada con asuntos legales en curso. Patricia dejó su pluma y me miró directamente. Señora Ramírez, ¿hay algo en esa propiedad que su hija y yerno no saben? Digamos que cuando mi esposo Roberto murió hace 7 años, dejó atrás más que solo recuerdos. Voy a necesitar detalles si quiere que la ayude. Miré por la ventana de su oficina, viendo gente apresurarse por la acera abajo. Gente con sus propios secretos, sus propias verdades enterradas. Finalmente, tomé mi decisión. Mi esposo trabajó para la Comisión de Planeación Urbana del municipio por 28 años. Empecé. Revisaba solicitudes de desarrollo, peticiones de zonificación, estudios de impacto ambiental, cosas aburridas en su mayoría. En su mayoría en 2015, descubrió que varios desarrollos mayores habían sido aprobados a pesar de violaciones ambientales. Humedales destruidos, hábitats de vida silvestre protegida arrasados, fuentes de agua contaminadas. Todo porque la gente correcta recibió sobornos. La pluma de Patricia se movía rápido por su libreta legal. Tenía evidencia. Fotos, documentos, conversaciones telefónicas grabadas. Registros bancarios mostrando pagos a funcionarios públicos. Roberto se preparaba para entregar todo a la Fiscalía General cuando tuvo su ataque al corazón. ¿Qué pasó con la evidencia? Sonreí por primera vez desde que entré a su oficina. La enterré en un contenedor impermeable bajo el encino en la esquina suroeste de mi propiedad. Ha estado allí por 7 años, esperando. Señora Ramírez, ¿me está diciendo que su rancho está sobre evidencia de corrupción pública? Le estoy diciendo que Desarrollo Vista Montaña S.A. es una de las compañías que Roberto investigaba, y si planean construir un resort en mi tierra, van a tener una sorpresa cuando empiecen a cavar. Patricia se recostó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su cara. Señora Ramírez, creo que nos vamos a llevar bien. Pasamos la siguiente hora desarrollando una estrategia. Patricia presentaría una demanda para detener la venta, alegando poder notarial fraudulento. Mientras yo contactaría a la fiscalía sobre la evidencia enterrada. Hay solo un problema, dijo Patricia mientras recogía mis cosas. Si revelamos la evidencia demasiado pronto, su hija y yerno podrían alegar ignorancia. Necesitamos atraparlos en el acto tratando de encubrirlo. No te preocupes por eso, dije, levantándome. Emilia y Jaime piensan que son mucho más listos que la viejita. Intentarán arreglar esto en silencio, y cuando lo hagan, los tendremos exactamente donde queremos. Caminando de vuelta a mi carro, me sentí más ligera que en meses. Por primera vez desde que Jaime entró a mi cocina con su sobre de dinero sucio, tenía un plan. Pero primero, necesitaba hacer una ñam casalisa. Sarantana nakalamatidía. Siquiera. Que amiga, si no me la pesa fiscalía. La agente Sara Morales se veía exactamente igual que hace 7 años. Traje impecable, ojos más agudos,
y el tipo de actitud sin tonterías que sugería que había visto suficiente corrupción para llenar una biblioteca. Nos reunimos en una cafetería del centro, lejos de ojos curiosos y oídos indiscretos. Lola, tengo que admitir, cuando llamaste pensé que finalmente estabas lista para entregar la evidencia de Roberto, dijo, removiendo su café. No esperaba oír que fue vendida accidentalmente con tu rancho. La vida tiene sentido del humor. ¿Qué del humor? Dije. La pregunta es, ¿cómo manejamos esto sin espantar a la compañía de desarrollo? Sara sacó una tableta y me mostró una pantalla llena de información corporativa. Desarrollo. Vista Montaña S.A. Es propiedad de Empresas de Construcción Bravo. ¿Te suena? Mi sangre se heló. Jaime Bravo era el principal objetivo de la investigación de Roberto. Exacto. Y el señor Bravo ha pasado los últimos 7 años evitando con cuidado cualquier cosa que pudiera atraer atención federal. Ha estado limpio como un silbato. Sospechosamente limpio hasta ahora. Dije que acaba de comprar una propiedad que contiene evidencia que podría mandarlo a prisión federal. La pregunta es, ¿sabe lo que compró? Lo consideré. Jaime y Emilia ciertamente no lo saben. Piensan que se están haciendo ricos rápido vendiendo la propiedad de su madre loca. Pero Bravo, pausé, pensando. Roberto siempre sospechó que alguien advirtió a Bravo sobre la investigación. Por eso escondió la evidencia en lugar de entregarla inmediatamente. Sara se inclinó hacia adelante. ¿Crees que Bravo podría saber de la evidencia? Creo que Bravo la ha estado buscando por 7 años y ahora piensa que es dueño de la tierra donde está enterrada. Nos sentamos en silencio por un momento, ambas entendiendo las implicaciones. Si Bravo sabía de la evidencia, esto no era solo sobre mi rancho ya. Esto era sobre un hombre desesperado, tratando de enterrar su pasado. Literalmente. «¿Esto es lo que vamos a hacer?», dijo Sara finalmente. «Vamos a dejar que la venta proceda, pero bajo vigilancia. Si Bravo empieza a cavar en lugares sospechosos, sabremos que busca algo específico. Y si lo encuentra, no lo hará porque vas a recuperarlo primero». Casi me ahogo con mi café. ¿Voy a qué? Lola, eres la única persona que sabe exactamente dónde Roberto enterró esa evidencia. Necesitamos sacarla antes de que lo haga Bravo, pero tenemos que hacerlo de manera que no lo alerte de lo que estamos haciendo. En caso de que hayas olvidado, tengo 68 años. No estoy exactamente hecha para proyectos de excavación a medianoche. Sara sonrió. Por eso vas a tener ayuda. Mi compañero, el agente Miguel Torres, se especializa en operaciones encubiertas. También ha trabajado en construcción, así que sabe cavar en silencio. El plan era loco, pero también brillante. Yo regresaría al rancho bajo el pretexto de recoger artículos personales. El equipo de Sara proporcionaría vigilancia y apoyo. Recuperaríamos la evidencia antes de que la gente de Bravo la encontrara. Hay solo un problema, dije. Emilia y Jaime me vigilarán como halcones. Sospecharán algo si empiezo a cavar por la propiedad. Déjame eso a mí, dijo Sara. Tengo una idea. 2 horas después, conducía de vuelta al rancho con una historia preparada. Había llamado a Emilia y le dije que quería recoger algunos efectos personales de Roberto, específicamente su caja de herramientas y el equipo de pesca antiguo que guardaba en el garage. Valor sentimental, expliqué. Emilia había aceptado a regañadientes reunirse allí. Lo que no le dije a Emilia era que la caja de herramientas de Roberto contenía un detector de metales y una pala pequeña, o que su equipo de pesca era en realidad equipo de topografía que había usado para marcar la ubicación exacta donde enterró la evidencia. Mientras entraba al camino de lo que había sido mi hogar por 37 años, vi el carro de Emilia ya allí. Estaba parada en el porche, checando su teléfono y luciendo impaciente. «¡Mamá, apúrate!», gritó. «Tengo clase de yoga a las 4, sea». «Por supuesto que sí, cariño», dije, saliendo de mi carro. «Esto no tomará mucho». Si supiera cuán cierta era. Emilia me siguió por el rancho como un perro guardián sospechoso.
lo que habría sido molesto si no fuera tan predecible. Mi hija siempre pensó que era la lista de la familia, pero había heredado la tendencia de su padre a sobrepensar situaciones simples. «Mamá, ¿por qué necesitas toda esta chatarra vieja?», preguntó, viéndome cargar la caja de herramientas de Roberto en mi carro. «Solo va a estorbar en cualquier departamento donde termines». «Valor sentimental», dije, tratando de lucir apropiadamente melancólica. «Tu padre pasó horas con estas herramientas, arreglando cosas por la propiedad. Lo que no mencioné era que arreglar cosas había incluido instalar cámaras con sensor de movimiento y un sistema de alarma sofisticado que Roberto usaba para monitorear su caché de evidencia. La unidad de control estaba escondida en lo que parecía una caja de aparejos común. «Todavía no puedo creer que estés haciendo tanto escándalo por esto», continuó Emilia. «Jaime y yo estamos tratando de ayudarte a transitar a un estilo de vida más manejable. ¡Qué thoughtful!», dije, levantando la caja de aparejos. «Hablando de Jaime, ¿dónde está hoy?». «En una reunión con la compañía de desarrollo. Quieren empezar a topografiar la propiedad la próxima semana». «Interesante». Me pregunté si Jaime tenía idea de con quién estaba tratando realmente. «Mamá, ¿podemos apurar esto, por favor?». Emilia miró su Apple Watch por tercera vez en 5 minutos. «Realmente tengo planes». «Por supuesto, querida. Solo una cosa más». Caminé hacia la esquina suroeste de la propiedad, donde el viejo encino proyectaba sombras largas por el suelo. Emilia me siguió, sus tacones de diseñador hundiéndose en la tierra blanda con cada paso. «¿Por qué vamos tan lejos?», preguntó. «La silla de pesca de tu padre», dije, apuntando a una vieja silla de aluminio que en verdad había sido el lugar favorito de Roberto para leer el periódico. «Quiero conservarla». Lo que Emilia no notó fue que casualmente medí la distancia del árbol a la gran roca que Roberto había usado como punto de referencia. 15 pies al noreste, justo como lo había escrito en sus notas. La evidencia estaba enterrada a 3 pies de profundidad en un contenedor diseñado para sobrevivir décadas bajo tierra. Mientras doblaba la silla, vi un SUV negro estacionado en la carretera a unos 400 metros. Demasiado lejos para ver claramente, pero tenía la sensación de que no estaba allí por coincidencia. «Ok, eso es todo», dije, regresando hacia mi carro. «Gracias por tu paciencia, Emilia». «Finalmente», murmuró, siguiéndome. «Mamá, espero que entiendas que Jaime y yo hacemos esto por tu bien. No puedes vivir aquí sola para siempre. Estoy segura de que lo crees», dije, cargando la silla en la cajuela. Mientras nos íbamos en nuestros carros separados, vi a Emilia en mi retrovisor. Ya estaba en su teléfono, probablemente llamando a Jaime para reportar que su madre loca había recogido basura inútil y no había causado problemas. Si supiera que su madre loca acababa de completar la fase de reconocimiento de una operación de la fiscalía. Esa noche, me reuní con el agente Torres en un restaurante a 30 kilómetros del pueblo. Miguel Torres era más joven de lo que esperaba, probablemente en sus 30 tempranos, con manos callosas y el tipo de competencia tranquila que sugería que había hecho esto antes. «Señora Ramírez, la agente Morales me informó sobre la situación», dijo, sentándose en el booth frente a mí. «Entraremos mañana por la noche, a las 2:00 am, adentro y afuera en 30 minutos. ¿Qué hay de la seguridad? Su rancho no tiene sistemas de seguridad activos ya. Lo verificamos, pero la compañía de desarrollo ha empezado a poner guardias durante el día. La noche debería estar despejada». Saqué un mapa dibujado a mano que había creado de las notas de Roberto. «El caché está aquí, 15 pies al noreste del encino. Contenedor metálico del tamaño de un maletín enterrado a 3 pies. Miguel estudió el mapa. «Ruta de acceso. Hay un viejo camino maderero que entra por el norte. Conecta con la carretera estatal a 1 kilómetro pasado la entrada principal. Roberto lo usaba cuando quería moverse por la propiedad sin ser visto». «Perfecto. Estacionaremos allí y caminaremos»,
Tú te quedas en el vehículo con comunicaciones. Lo miré como si hubiera sugerido que esperara en órbita. Agente Torres, he caminado esta propiedad por 37 años. Conozco cada roca, cada árbol, cada agujero. Me vas a necesitar para encontrar ese caché rápido y en silencio. Señora Ramírez, con respeto, esto podría ser peligroso. Si la gente de Bravo está vigilando la propiedad, entonces necesitarás a alguien que pueda moverse sin activar cada detector de movimiento y cámara que hayan instalado. Interrumpí. Ayudé a Roberto a instalar el sistema de seguridad original. Sé cómo evitarlo. Miguel lució incierto, pero lo vi sopesando los beneficios prácticos contra sus obvias preocupaciones sobre llevar a una civil de 68 años en una operación encubierta. «Mire, agente Torres», dije, inclinándome. Enseñé en secundaria por 35 años. He lidiado con adolescentes traficantes, pandilleros y administradores con la flexibilidad moral de bandas de goma. Unos guardias de seguridad corporativos no me asustan. Casi sonrió ante eso. Está bien, señora Ramírez, pero lo hacemos a mi modo. ¿Entendido? Perfectamente. Mientras conducía a casa esa noche, sentí un hormigueo familiar de anticipación. Mañana por la noche, finalmente terminaría lo que Roberto había empezado, y Jaime y Emilia aprenderían que su madre mayor estaba llena de sorpresas, algunas agradables, otras no tanto. El camino maderero estaba más oscuro de lo que recordaba, con ramas de árboles raspando contra la van de vigilancia de Miguel como dedos esqueléticos. Me senté en el asiento del pasajero vestida de negro, sintiéndome como si estuviera audicionando para una versión muy senior de una película de espías. «Prueba de radio», susurró Miguel en su auricular. «Equipo Alfa en posición». La voz de Sara crepitó por el altavoz. «Copiado, Alfa. Sin movimiento en vigilancia primaria. Están libres para proceder». Miguel se volvió hacia mí. «Última oportunidad para esperar en la van, señora Ramírez. Agente Torres, he llegado tan lejos. No me voy a echar para atrás ahora. Tomamos nuestro equipo, las herramientas de excavación profesional de Miguel y mi colección mucho más humilde de implementos de jardín, y nos adentramos en la oscuridad. Había caminado este sendero cientos de veces de día, pero a las 2 a.m. se sentía como un paisaje completamente diferente. «Gira a la izquierda en el tronco caído», susurré, apuntando adelante. El encino debería ser visible en unos 50 metros. Miguel se movía como un fantasma, apenas perturbando la maleza. Intenté igualar su sigilo, aunque mis articulaciones de 68 años no eran tan cooperativas como me gustaría. El encino se cernía contra el cielo estrellado, su tronco masivo exactamente como lo recordaba. Conté 15 pasos al noreste y apunté a un punto cerca de la gran roca. «¿Allí?», susurré. Miguel sacó lo que parecía un detector de metales de alta tecnología y lo pasó por el área. En segundos empezó a pitar suavemente. «Lo tengo», dijo. «Objeto metálico aproximadamente a 3 pies de profundidad consistente con tu descripción». Empezó a cavar con eficiencia practicada, removiendo tierra en capas cuidadosas para minimizar el disturbio. Yo vigilaba, escaneando la línea de árboles por cualquier signo de movimiento. «Señora Ramírez», susurró Miguel después de unos 10 minutos. «Creo que golpeé algo». Me acerqué y vi la esquina de un contenedor metálico emergiendo de la tierra oscura. Mi corazón latía mientras Miguel limpiaba con cuidado la tierra, revelando un gran contenedor impermeable que había sido la póliza de seguro de Roberto. «Allí», respiré. «Eso es». Miguel levantó el contenedor del agujero y rápidamente empezó a rellenarlo. «Vámonos de aquí». Pero mientras nos volvíamos para regresar a la van, vi faros en la distancia. Un vehículo venía por el camino principal del rancho. Miguel siseé, apuntando hacia las luces. Inmediatamente presionó su radio. «Alfa a base.
Tenemos vehículo entrante. ETA 2 minutos. Copiado. Alfa. ¿Pueden alcanzar punto de extracción? Miguel miró la distancia que teníamos que cubrir y negó con la cabeza. Negativo. Demasiado terreno abierto. Los faros se acercaban. En la oscuridad podía distinguir al menos 2 vehículos, movándose lento como si buscaran algo. ¡Por aquí!, susurré, guiando a Miguel hacia un grupo de rocas cerca del arroyo. No era cobertura perfecta, pero tendría que servir. Nos agachamos detrás de las rocas mientras los vehículos llegaban al área del encino. Puertas de carros se azotaron y oí voces llevadas por el aire nocturno. ¿Seguro que este es el lugar correcto?, preguntó un hombre. Las coordenadas GPS coinciden, respondió otra voz. Bravo fue muy específico sobre esta ubicación. Mi sangre se heló. La gente de Bravo buscaba el mismo caché que acabábamos de recuperar. Empiecen a preparar el equipo, ordenó el primer hombre. El jefe quiere esto hecho antes del amanecer. A través de un hueco en las rocas podía ver 3 hombres descargando lo que parecía equipo de excavación. Cosas serias. No el tipo de herramientas que usarías para cavar casual. Miguel presionó su radio de nuevo. Base, necesitamos extracción inmediata. Se están preparando para cavar justo donde estuvimos. Copiado. Alfa. Equipo beta moviéndose para asegurar ruta alterna. Esperamos en silencio tenso mientras la gente de Bravo empezaba su búsqueda. Tenían detectores de metales también, pero barrían en un patrón de rejilla que les tomaría mucho más tiempo cubrir el mismo terreno. Después de lo que se sintió como horas, pero probablemente solo 20 minutos, el radio de Miguel crepitó de nuevo. Alfa, equipo beta en posición. Muevan al norte al punto de extracción secundario. Nos escabullimos de nuestro escondite y nos abrimos camino con cuidado por la oscuridad. Detrás podíamos oír sonidos de cavado y voces cada vez más frustradas mientras la gente de Bravo se daba cuenta de que no encontraban lo que esperaban. Cuando finalmente llegamos a la van, estaba temblando, no de miedo, sino de adrenalina y la satisfacción de saber que les habíamos ganado al premio. «Señora Ramírez», dijo Miguel mientras nos íbamos, «eso fue uno de los mejores maniobras encubiertas que he visto de una civil». «Te lo dije», dije, palmeando el contenedor metálico a mi lado. La secundaria fue excelente entrenamiento para lidiar con comportamiento criminal. Mientras nos dirigíamos de vuelta al pueblo, pensé en Jaime y Emilia, probablemente durmiendo pacíficamente en sus camas, sin saber que su simple estafa inmobiliaria estaba a punto de convertirse en el centro de una investigación federal. Mañana llamaría a Patricia Chávez y pondría en marcha la siguiente fase de mi plan. Pero esa noche me permití un momento de satisfacción tranquila. La evidencia de Roberto finalmente estaba segura, y la gente de Bravo estaba a punto de descubrir que a veces la viejita gana. El contenido del caché de Roberto excedió incluso mis expectativas. Extendido por la mesa de conferencias de Patricia Chávez, estaban documentos, fotografías y grabaciones que pintaban un cuadro de corrupción tan extenso que sería noticia de primera plana por semanas. «Señora Ramírez, esto es extraordinario», dijo Patricia, examinando una serie de registros bancarios. Su esposo documentó sobornos totalizando más de $2 millones. La agente Morales asintió sombríamente. Y estas grabaciones telefónicas de Bravo discutiendo pagos a comisionados municipales. Esto es exactamente lo que necesitábamos para armar un caso hermético. Tomé una fotografía mostrando a Bravo entregando un sobre al comisionado Ramírez. Roberto siempre dijo que el timing era todo en política y póker. Hablando de timing, dijo Sara, la gente de Bravo pasó 6 horas cavando anoche antes de rendirse. Nuestro equipo de vigilancia reportó que parecían cada vez más agitados conforme avanzaba la noche. ¿Alguna noticia de lo que Jaime y Emilia saben?, pregunté. Patricia consultó sus notas. Mis fuentes en el juzgado dicen que presentaron una moción de emergencia esta mañana tratando de acelerar el cierre de la venta. ¿Están nerviosos por algo?
Esa tarde, Jaime me llamó por primera vez desde que entregó su sobre insultante. Su voz había perdido su usual presunción, reemplazada por algo que sonaba sospechosamente como pánico. «Lola, necesitamos hablar», dijo sin preámbulo. «Ah, ¿sí? Pensé que nuestra conversación terminó cuando me diste $16.000 por mi rancho de 3 millones. Mira, podría haber algunas complicaciones con la venta. Los compradores están preguntando sobre la historia de la propiedad». «¿Qué tipo de preguntas?» Hubo una pausa. «Cosas ambientales, uso previo de la tierra. Si podría haber sorpresas enterradas en la propiedad». Casi reí. «Sorpresas, Jaime. Viví allí por 37 años. ¿Qué tipo de sorpresas podría haber?» Eso les dije, pero parecían pensar. Se detuvo, claramente luchando con cuánto revelar. Quieren hacer algo de excavación exploratoria antes de finalizar la compra. Y Emilia y yo esperábamos que quizás supieras si Roberto alguna vez enterró algo en la propiedad. Viejos sistemas sépticos, equipo de parasotos. Algo así. Ahora sí reí. «Oh, Jaime, no tienes idea del hoyo tan profundo que has cavado para ti mismo. ¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que debiste haber hecho estas preguntas antes de falsificar mi firma en documentos legales». La línea se quedó en silencio. «No sé de qué estás hablando». «Estoy hablando del hecho de que nunca firmé papeles de poder notarial, Jaime. Estoy hablando de fraude». «Lola, necesitas tener mucho cuidado con hacer acusaciones». «¿O qué? ¿Me robarás más propiedad?» Colgué antes de que pudiera responder. En una hora, Emilia estaba llamando. Su voz chillona de pánico. «Mamá, ¿qué le dijiste a Jaime? Está hablando de honorarios de abogados y cargos criminales». Le dije la verdad, Emilia. Algo que ustedes dos podrían querer intentar. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo». El tiempo para llegar a un acuerdo fue antes de que decidieran tratarme como una viejita senil que podía ser desechada. Nunca quisimos. Quisieron exactamente lo que hicieron. La pregunta ahora es qué van a hacer al respecto. Después de colgarle a Emilia también, llamé a Patricia. Están en pánico. Bravo debe estar presionándolos para resolver cualquier problema que su gente descubrió. Bueno, la gente en pánico comete errores. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Los dejamos en pánico un poco más. Mañana presento cargos criminales por fraude a adultos mayores y falsificación. Una vez que eso sea registro público, Bravo se dará cuenta de que has estado tratando con criminales que no pudieron entregar lo que prometieron. Esa noche, me senté en mi departamento temporal, revisando la evidencia que habíamos recuperado. Roberto había sido meticuloso en su documentación, pero un archivo me sorprendió. Contenía información sobre la compañía de construcción de Jaime, específicamente sobre un proyecto de desarrollo que había sido construido sobre humedales ilegalmente rellenados. Jaime no había tropezado en este lío por accidente. Había estado involucrado en la red de corrupción de Bravo por años. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señora Ramírez. La voz era desconocida. Ronca. «Me llamo Jaime Bravo. Creo que necesitamos tener una conversación». Todo instinto me dijo colgar, pero la curiosidad ganó. «Señor Bravo, entiendo que compró mi rancho. Parece haber algo de confusión sobre esa compra. Espero que podamos resolverlo como gente civilizada. Siempre estoy a favor de conversaciones civilizadas». «Excelente. ¿Estaría disponible para reunirse mañana por la tarde? Tengo algunas preguntas sobre su propiedad». Estoy segura de que sí. ¿Qué hora? Después de arreglar reunimos en un restaurante del centro. Inmediatamente llamé a Sara. «Bravo quiere reunirse conmigo directamente». «Absolutamente no. Es demasiado peligroso». «Sara, esto podría ser nuestra única oportunidad de que se incrimine».
Si está lo suficientemente desesperado para contactarme directamente, va a decir algo estúpido. Y si está lo suficientemente desesperado para lastimarte, entonces lo tendrás por agresión, además de todo lo demás. Además, nos reuniremos en un lugar público. Llevaré un micrófono. Hubo una larga pausa. Lola, te das cuenta de que esto no es un juego, ¿verdad? Bravo ya ha matado para proteger sus secretos. ¿Qué quieres decir? 3 personas que trabajaron en la investigación original de Roberto murieron en accidentes en los últimos 7 años. Choques de carro, accidentes de construcción, un incendio en casa, todos rúlece accidentales. Pero las implicaciones me golpearon como un golpe físico. ¿Crees que Bravo los mandó matar? Creo que Bravo es un hombre muy peligroso que se está quedando sin opciones. Esa noche, me quedé despierta pensando en Roberto, en los riesgos que tomó para exponer la verdad, en el coraje que le tomó enterrar esa evidencia en lugar de entregarla inmediatamente, sabiendo que podría ser necesaria algún día. Mañana enfrentaría al hombre que podría haber matado aquí a los contactos de mi esposo, el hombre que pensaba que podía intimidar a una mujer de 68 años para que renunciara a todo por lo que había trabajado. Estaba a punto de aprender que algunas viejitas no se intimidan fácilmente. El restaurante que eligió Bravo era el tipo de lugar donde hombres poderosos hacen tratos que no quieren grabados. Paneles de madera oscura, alfombras gruesas que absorben sonido y mesas espaciadas lo suficiente para conversaciones privadas. Llegué 15 minutos temprano, queriendo observar a Bravo antes de que me viera. El equipo de vigilancia del agente Morales estaba posicionado alrededor del restaurante y llevaba un micrófono tan sofisticado que parecía un aparato auditivo. Bravo entró exactamente a tiempo y lo reconocí inmediatamente de las fotos de vigilancia de Roberto. Era más pequeño de lo que esperaba, con el tipo de complexión blanda que sugería demasiadas comidas de negocios, pero sus ojos tenían la frialdad calculadora de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. «Señora Ramírez», dijo, sentándose en el booth frente a mí. «Gracias por aceptar reunirse. Señor Bravo, tengo que admitir, estoy curiosa sobre qué trae a un desarrollador ocupado a buscar a una maestra jubilada». Sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Creo que tenemos un problema mutuo que requiere una solución creativa. ¿Lo tenemos?» Su hija y yerno me hicieron creer que tenían título claro del rancho. Parece que eso puede no ser el caso. Tomé un sorbo de mi café y esperé que continuara. He invertido recursos considerables en adquirir esa propiedad para un proyecto de desarrollo específico. Ahora estoy oyendo sobre posibles desafíos legales. Eso debe ser frustrante. Lo es, particularmente desde que mis encuestas geológicas sugieren que puede haber complicaciones en la propiedad. ¿Qué tipo de complicaciones? Bravo se inclinó hacia adelante. Señora Ramírez, hablemos claro. Tengo razones para creer que su difunto esposo pudo haber enterrado ciertos materiales en su rancho. Materiales que podrían ser embarazosos para varias partes. Embarazosos, dañinos, potencialmente catastróficos. El mesero apareció para tomar nuestras órdenes de comida. Bravo pidió el salmón. Yo elegí la sopa, pensando que podría necesitar irme rápido. «Señor Bravo», dije una vez solos de nuevo, ¿está sugiriendo que mi esposo estuvo involucrado en algo ilegal? Estoy sugiriendo que su esposo era un hombre que recolectaba información. Información que ciertas personas pagarían generosamente por recuperar. ¿Qué tan generosamente? $2 millones en efectivo por la ubicación exacta de lo que sea que su esposo enterró. Casi me ahogo con mi café. 2 millones. Más, por supuesto, resolveríamos los problemas legales con la venta de su rancho. Todos salimos felices. Y si no sé dónde está enterrado nada, la expresión de Bravo se endureció. «Señora Ramírez, hice mi investigación. Su esposo era metódico, cuidadoso. No habría escondido algo tan importante sin decirle a su esposa dónde encontrarlo. Parece saber mucho sobre los hábitos de mi esposo. Conocí a Roberto personalmente. Tuvimos varias conversaciones a lo largo de los años.
La forma en que lo dijo me dio escalofríos. ¿Qué tipo de conversaciones? El tipo donde traté de convencerlo de que algunos secretos están mejor enterrados. Desafortunadamente, Roberto era idealista. Creía en la justicia sobre la practicidad. Nuestra comida llegó, dándome tiempo para procesar la implicación. Bravo estaba admitiendo que sabía de la investigación de Roberto todo el tiempo. Señor Bravo, ¿me está amenazando? Le estoy ofreciendo una proposición de negocios. 2 millones por información que francamente no vale el papel en que está impresa ya. Las personas involucradas han seguido adelante. Se jubilaron, murieron de causas naturales. No hay punto en desenterrar historia antigua. Historia antigua que vale 2 millones para usted. Dejó su tenedor y me miró directamente. Señora Ramírez, voy a ser muy claro. Necesito esa información. Estoy dispuesto a pagar por ella, pero también estoy dispuesto a perseguir otras opciones si es necesario. ¿Otras opciones? Su hija y yerno han cometido varios delitos en el curso de esta transacción. Falsificación, fraude, abuso a salas adultos mayores. Podría asegurar que esos cargos desaparezcan o podría asegurar que se queden. Su elección. La amenaza era cristal clara. Bravo estaba dispuesto a sacrificar a Jaime y Emilia para conseguir lo que quería. Necesito tiempo para pensar en esto, dije. Por supuesto, pero no mucho tiempo. Mi calendario de desarrollo es muy apretado. Mientras Bravo salía del restaurante, me quedé sentada sintiéndome enferma. No de miedo, sino de rabia. Este hombre había aterrorizado aquí a mi esposo por años, posiblemente asesinado a sus colegas, y ahora pensaba que podía chantajearme usando a mi propia hija. Saqué mi teléfono y llamé a Patricia. Necesitamos acelerar nuestro timeline. ¿Qué pasó? Bravo acaba de confesar que sabía de la investigación de Roberto y amenazó a Jaime y Emilia. Lola, eso es perfecto. Lo tenemos en cinta amenazándote. Lo tenemos siendo cuidadoso con sus palabras. Pero, Patricia, ¿hay algo más? Me ofreció 2 millones por información sobre dónde Roberto enterró su evidencia. ¿2 millones? Eso significa que la evidencia vale mucho más de lo que pensábamos. Esa tarde, Sara y yo revisamos la grabación. Bravo había sido hábil en su fraseo, nunca admitiendo directamente crímenes, pero haciendo claras sus intenciones. Es suficiente para traerlo hasta ese interrogatorio, dijo Sara, pero no es suficiente para condenarlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haga algo desesperado, algo que pruebe que está dispuesto a cometer crímenes para conseguir esa evidencia. Pensé en Jaime y Emilia en pánico en su casa cara, dándose cuenta de que habían sido jugados por profesionales. Tengo una idea, dije, pero no te va a gustar, porque ya sé que no me va a gustar, porque involucra que regrese al rancho. Absolutamente no, dijo Sara por tercera vez. No te usaremos como cebo, Sara. Piénsalo. Bravo cree que sé dónde está enterrada la evidencia. Si regreso al rancho, me seguirá. Y cuando lo haga, lo tendremos por allanamiento, intento de robo y lo que sea que intente. Estábamos sentadas en la oficina de la Fiscalía rodeadas de fotos de vigilancia y archivos de caso. Patricia se había unido y lucía tan escéptica como Sara. Lola. Bravo ha matado gente, dijo Patricia. 3 personas que sabemos, supuestamente matado gente. Y además, no me va a lastimar si piensa que lo estoy guiando a lo que quiere. ¿Y qué pasa cuando no produces evidencia? Sonreí. ¿Quién dice que no lo haré? Sara se inclinó. ¿De qué estás hablando? Roberto era minucioso, ¿recuerdas? No enterró solo un caché. Enterró 3. El cuarto se quedó asado en silencio. El caché principal de evidencia era lo que recuperamos la otra noche. Pero Roberto también enterró copias de respaldo en 2 otras ubicaciones en la propiedad. Pólizas de seguro. ¿Y sabes dónde están? Por supuesto. Roberto no confiaba en nadie completamente excepto en mí. Patricia tomaba notas rápido. Entonces,
¿Propones guiar a Bravo a uno de los sitios de respaldo? Exacto. Ponemos vigilancia. Dejamos que piense que está a punto de conseguir lo que quiere. Luego lo arrestamos en el acto intentando robar evidencia en una investigación federal. Sara negó con la cabeza. Hay demasiadas variables. ¿Qué si trae hombres armados? ¿Qué si decide eliminarte después de conseguir la evidencia? Entonces lo tendrás por intento de asesinato también. Sara, necesitamos terminar esto. Bravo no va a rendirse. Y ya está amenazando a Jaime y Emilia. Si no lo detenemos ahora, alguien va a salir lastimado. Después de 2 horas de discutir, finalmente acordaron una versión modificada de mi plan. Llamaría a Bravo y le diría que encontré algo que Roberto dejó atrás, un mapa mostrando dónde enterró documentos importantes. Ofrecería intercambiar la ubicación por inmunidad para Jaime y Emilia. Pero lo hacemos con un equipo táctico completo, insistió Sara. Y en el momento que las cosas salgan mal, sales de allí. Entendido. Esa noche llamé a Bravo desde mi departamento. Contestó al primer timbrazo. Señora Ramírez, esperaba oír de usted. He estado pensando en nuestra conversación. Señor Bravo, puede que tenga algo que le interese. Escucho. Después de que se fue, revisé algunos papeles viejos de Roberto. Encontré un mapa dibujado a mano mostrando dónde enterró lo que llamaba su póliza de seguro. Hubo una pausa. ¿Qué muestra exactamente este mapa? Coordenadas GPS, mediciones de profundidad, una descripción detallada de qué está y estás dispuesta a compartir esta información por el precio correcto y una garantía de que mi hija y yerno no enfrentarán cargos criminales. Por supuesto. ¿Cuándo podemos reunirnos? Mañana por la noche en el rancho. Medianoche. ¿Por qué el rancho? Porque quiero verificar la ubicación antes de entregar el mapa. Asegurarme de que le doy información precisa. Bravo acordó, aunque podía oír la sospecha en su voz. Eso estaba bien. La gente sospechosa comete más errores. Al día siguiente, el equipo de Sara instaló vigilancia alrededor del rancho. Cámaras infrarrojas, detectores de movimiento y francotiradores posicionados en puntos estratégicos de la propiedad. Recuerda, me dijo Sara por mi auricular, nunca estás a más de 50 metros de respaldo. La palabra código es seguro. Si dices esa palabra, entramos inmediatamente. A las 11:45 p.m., conduje al rancho en mi viejo Honda, sintiéndome más nerviosa de lo que quería admitir. La propiedad se veía diferente en la oscuridad, más amenazante que el hogar que había amado por 37 años. El SUV negro de Bravo ya estaba allí, estacionado cerca de la casa principal. Vi al menos 2 vehículos más cerca, lo que significaba que trajo respaldo. Mientras salía de mi carro, Bravo emergió de las sombras con 2 hombres que no reconocí. Ambos eran grandes, callados, y se movían como si hubieran hecho esto antes. «Señora Ramírez», dijo Bravo. «Aprecio su puntualidad». «Señor Bravo, espero que aprecie la mía». El mapa. Saqué un papel doblado de mi bolsillo de chaqueta. Coordenadas GPS para 3 sitios de entierro diferentes. Roberto aparentemente era más paranoico de lo que me di cuenta. Bravo estudió el mapa con linterna. Estas ubicaciones están todas en la sección suroeste de la propiedad. Roberto siempre dijo que era el área más apartada. Menos chance de descubrimiento accidental. ¿Y estás segura de que esta información es precisa? Hay solo una forma de averiguarlo. Bravo kivnul a sus hombres y empezamos a caminar hacia las coordenadas que había marcado en el mapa falso. Lo que Bravo no sabía era que lo estaba guiando directamente a la zona de vigilancia de la fiscalía. Mientras llegábamos al primer lugar, los hombres de Bravo empezaron a preparar equipo de excavación. Cosas profesionales, el tipo usado para proyectos de construcción. Esto parece mucha preparación para una excavación simple, observé. Señora Ramírez, cuando tratas con información potencialmente explosiva, vale la pena ser minucioso.
Fue entonces que me di cuenta de que Bravo planeaba desenterrar todo esa noche. No solo verificar la ubicación, sino recuperar toda la evidencia inmediatamente y probablemente eliminar al único testigo que sabía dónde estaba enterrada. Tomé una respiración profunda y hablé claramente en mi micrófono escondido. Señor Bravo, espero que haya traído seguro adecuado para esta operación. La palabra código estaba fuera. Ahora solo tenía que mantenerme viva lo suficiente para que llegara la caballería. El equipo táctico de la fiscalía se movió como fantasmas por la oscuridad. Un momento, Bravo y sus hombres preparaban su equipo. Al siguiente estaban rodeados por agentes federales con armas automáticas. Fiscalía General, nadie se mueva. Los hombres de Bravo inmediatamente soltaron sus palas y levantaron las manos. Pero Bravo mismo parecía casi aliviado, como si hubiera estado esperando este momento por años. Señora Ramírez, dijo calmadamente, incluso con 3 puntos láser rojos bailando en su pecho. Has estado ocupada. 7 años, señor Bravo. He tenido 7 años para planear este momento. La agente Morales entró al círculo de luz proyectado por el equipo de excavación. Jaime Bravo, estás bajo arresto por conspiración, soborno a funcionarios públicos e intento de robo de evidencia en una investigación federal. Mientras los agentes esposaban a Bravo y sus hombres, me miró con algo que podría ser respeto. Tu esposo estaría orgulloso. Mi esposo es la razón por la que vas a pasar el resto de tu vida en prisión federal. Pero Bravo sonrió. Señora Ramírez, creo que encontrarás que esta historia está lejos de terminar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que has asumido que yo era la cima de la cadena alimenticia. Estás a punto de descubrir cuán equivocada estabas. A la mañana siguiente, la historia explotó en todos los medios del estado. Fiscalía arresta a desarrollador en escándalo de corrupción era el titular en el periódico matutino, acompañado por fotos de Bravo siendo llevado esposado. Pero fue la segunda historia la que captó mi atención. Pareja local arrestada en esquema de fraude a adultos mayores. Jaime y Emilia habían sido detenidos en su casa al amanecer. Según el artículo, enfrentaban cargos por falsificación, abuso a adultos mayores y conspiración para cometer fraude. Su fianza se fijó en $500,000 cada uno. Patricia me llamó mientras leía el periódico. Lola. Necesitamos hablar. El abogado de Bravo alega que su cliente está dispuesto a cooperar a cambio de cargos reducidos. ¿Cooperar? ¿Cómo? Dice que Jaime Pérez ha estado lavando dinero para una red de funcionarios corruptos por los últimos 5 años. Que la venta del rancho era solo una parte de un esquema mayor. Me sentí enferma. ¿Qué tan mayor? Según Bravo, Jaime ha manejado millones de dólares en pagos ilegales. El dinero del rancho se suponía que se usaría para pagar a un juez federal que estaba a punto de fallar en un caso que podría haber expuesto toda la red. ¿Un juez federal? El juez Hernán Vázquez. Ha estado en el Banco Federal por 15 años y aparentemente ha estado aceptando sobornos por la mayoría de ese tiempo. El nombre no me decía nada, pero las implicaciones eran staggering. Esto no era solo sobre corrupción local ya. Esto era sobre una red que llegaba al sistema judicial federal. Patricia, ¿qué significa esto para Jaime y Emilia? Significa que están en mucho más problemas de lo que originalmente pensábamos, pero también significa que podrían estar dispuestos a cooperar si los mantiene fuera de prisión federal. Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Conduje a la casa de Jaime y Emilia. El lugar se veía diferente ahora, más pequeño, de alguna manera menos impresionante. Los carros caros se habían ido, probablemente confiscados por la fiscalía. El césped manicureado ya mostraba signos de descuido. Emilia abrió la puerta en pants y camiseta. Su guardarropa de diseñador nowhere en evidencia. Parecía Betty Jenny. A ver, Kitya. Sadrika. Satitirsito. Siatitiatitirsitis. Essa. Taños toros de
Dijo, su voz apenas sobre un susurro. Emilia, supongo que viniste a regodearte. Vine a pie a hablar. Me llevó a la sala donde Jaime estaba encorvado sobre una laptop, probablemente tratando de averiguar cómo pagar abogados que no podían costear. «Jaime», dije. Levantó la vista y me sorprendió el cambio en él. La confianza arrogante se había ido, reemplazada por la expresión hueca de un hombre que se daba cuenta de que estaba completamente fuera de su profundidad. «Lola, quiero que sepas». «Detente», dije. «Antes de que digas nada, debes saber que todo lo que me digas podría terminar usándose en corte». Ambos me miraron. «La fiscalía me ofreció un trato», continué. «Si puedo convencerlos a ustedes dos de cooperar plenamente con su investigación, recomendarán cargos reducidos». «¿Qué tipo de cargos reducidos?», preguntó Jaime. «En lugar de 10 a 15 años en prisión federal, podrían estar viendo 2 a 3 años más restitución». Emilia empezó a llorar. «Mamá, lo sentimos tanto. Nunca quisimos que llegara tan lejos». «Emilia, el tiempo para disculpas fue antes de que falsificara mi firma. Lo que necesito saber ahora es si están dispuestos a decirle a la fiscalía todo lo que saben sobre la operación de Bravo». Jaime cerró su laptop. «Lola, si coopero, esta gente me matará. No entiendes con quién estamos tratando». «Entiendo perfectamente, Jaime, pero tienes dos opciones. Ayuda a la fiscalía o pasa el resto de tu vida en prisión mientras los criminales reales quedan libres». Pasé una hora explicando lo que la fiscalía había descubierto, viendo sus caras mientras se daban cuenta de cuán completamente habían sido manipulados por Bravo y sus asociados. «La venta del rancho nunca fue sobre darme dinero», dije finalmente. «Fue sobre dar acceso a Bravo a la evidencia de Roberto. Ustedes eran solo herramientas, pero necesitábamos ese dinero». Dijo Emilia que el negocio de Jaime estaba fallando y teníamos deudas, y en lugar de pedir ayuda, decidieron robarme. El cuarto se quedó en silencio. «Mamá», dijo Emilia finalmente, «si cooperamos, si les decimos todo, ¿podrías perdonarnos alguna vez?» Miré a mi hija recordando a la niñita que me ayudaba a plantar flores en el jardín, que me traía diente de león y los llamaba las flores más hermosas del mundo. «Emilia, el perdón no es algo que ganas cooperando con la fiscalía, pero podría ser algo que ganas pasando los próximos años probando que entiendes la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto». Esa noche, Jaime y Emilia se reunieron con la agente Morales y acordaron cooperación total. En horas, la fiscalía tenía suficiente información para arrestar a 6 personas más, incluyendo al juez Vázquez y 2 comisionados municipales. Pero mientras veía la cobertura noticiosa de la investigación expandiéndose, no podía sacudirme las palabras de Bravo. «Esta historia está lejos de terminar». Algo me decía que tenía razón. La revelación final vino 3 semanas después, durante lo que se suponía era una reunión rutinaria con la agente Morales. Sara me había llamado a su oficina para revisar mi testimonio para los juicios próximos, pero su expresión sugería algo más significativo. «Lola, hemos estado analizando los registros financieros que Jaime proporcionó», empezó. «Descubrimos algo que cambia todo». «¿Qué tipo de algo?». Sara sacó una carpeta gruesa. El juez Vázquez no solo aceptaba sobornos, era el coordinador central de toda la red de corrupción. Cada proyecto de desarrollo mayor en la región por los últimos 15 años pasó por su corte para aprobación ambiental, disputas de zonificación o ejecución de contratos, y se aseguraba de que la gente correcta ganara. «Exacto. Pero aquí está la parte que te va a choquear. La red no empezó con Bravo. Empezó con el jefe de tu esposo en la oficina de planeación municipal». Mi sangre se heló. «El comisionado Díaz, supervisor directo de Roberto por 28 años, el hombre que le asignaba revisar
todas esas solicitudes de desarrollo. Me hundí en mi silla mientras las implicaciones me golpeaban. Roberto no estaba investigando corrupción. Estaba siendo usado para facilitarla. Díaz le daba a Roberto reportes ambientales falsos, encuestas manipuladas, estados financieros doctorados. Cada desarrollo que Roberto aprobaba se basaba en información fraudulenta que Díaz proporcionaba. Pero Roberto descubrió la verdad. Eventualmente, ahí fue cuando empezó su investigación real, documentando cómo Díaz y su red usaban la oficina de planeación para facilitar proyectos de desarrollo ilegales. Sara sacó otro documento, pero aquí está la parte que ata todo. Díaz murió hace 2 años en un accidente de carro, el día antes de que estuviera programado para testificar ante un gran jurado federal. ¿Crees que lo mataron? Creo que Díaz sabía demasiado y estaba solo a punto de hablar justo como Roberto habría hecho si hubiera vivido lo suficiente. El cuarto giraba. Roberto no solo había estado investigando corrupción, había sido víctima de ella en la Portporán. Había facilitado sin saberlo los mismos crímenes que eventualmente murió tratando de exponer. Sara, hay algo que necesito decirte sobre la muerte de Roberto. ¿Qué es sobre ella? No murió de un ataque al corazón natural. Sara se inclinó. ¿Qué quieres decir? La noche antes de que muriera, Roberto me dijo que contactaría a la fiscalía a la mañana siguiente. Tenía todo listo. Documentos, grabaciones, registros financieros. Finalmente iba a trabajar y sacarle el locodo. Y se fue a la cama esa noche perfectamente sano, emocionado incluso. Dijo que sentía como si un peso se levantara de sus hombros. Lola, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que Roberto fue asesinado y he carrido ese conocimiento por 7 años, esperando el momento adecuado para probarlo. Alcancé mi bolso y saqué un pequeño vial conteniendo un polvo blanco. ¿Qué es eso? Digitalis. Lo encontré en la taza de café de Roberto la mañana después de que murió. Lo hice analizar por un laboratorio privado, pero nunca se lo dije a nadie porque sabía que quien lo mató todavía estaba por allí. Sara miró el vial. La digitalis causa fallo cardíaco que es virtualmente indetectable sin pruebas específicas. Y ya que Roberto no tenía historia de problemas cardíacos, nadie pensó en buscarla. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque sabía que el asesino de Roberto era alguien con acceso a nuestra casa. Alguien en quien confiaba lo suficiente para aceptar una taza de café. Alguien que sabía de su investigación. Díaz visitó nuestra casa la noche que Roberto murió. Dijo que quería discutir el testimonio del día siguiente, coordinar sus historias. Hice café, luego me fui a la cama temprano. Cuando desperté, Roberto estaba muerto. Sara ya alcanzaba su teléfono. Necesitamos exhumar el cuerpo de Díaz, probar compuestos similares. Si también fue asesinado, su asesino podría haber usado el mismo método. 2 días después, los resultados forenses confirmaron lo que había sospechado por 7 años. Los restos de Díaz mostraban evidencia del mismo compuesto de digitalis que mató a Roberto. Pero la mayor sorpresa vino cuando la fiscalía rastreó la fuente del veneno. Había sido comprado por la esposa del juez Vázquez, una farmacéutica jubilada que tenía acceso a compuestos de grado médico. La señora Vázquez ha acordado cooperar. Me dijo la agente Morales que dice que su esposo la forzó a proporcionar el veneno, amenazando con implicarla en el esquema de corrupción si se negaba. Entonces, Vázquez mató tanto a Roberto como a Díaz y probablemente a las 3 otras posibles testigos que murieron en accidentes en los últimos 7 años. La señora Vázquez mantuvo registros detallados de cada compuesto que proporcionó. Ahora podemos conectar a Vázquez a 5 asesinatos. Los arrestos finales hicieron noticias nacionales. El juez Hernán Vázquez acusado de 5 cargos de asesinato y liderar una organización de racketeering. Su esposa concedida inmunidad a cambio de testimonio. Bravo y 12, otros acusados enfrentando cargos desde soborno hasta conspiración para cometer asesinato. Jaime y Emilia, como prometido, recibieron sentencias reducidas. 2 años cada uno,
más restitución y servicio comunitario. Reconstruirían sus vidas, pero lo harían con un entendimiento claro de lo que sus elecciones habían costado. En cuanto a mí, recuperé mi rancho. La venta fue anulada por fraude y Desarrollo Vista Montaña S.A. fue disuelta. Decidí donar la propiedad al Estado como reserva natural con una condición: un jardín memorial para Roberto y las otras víctimas de la red de corrupción. 6 meses después del arresto de Bravo, estaba en ese jardín memorial viendo el atardecer pintar las montañas en tonos de oro y púrpura. Patricia Chávez se había unido para la ceremonia de dedicación junto con la agente Morales y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la red de corrupción. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Patricia. Pensé en Roberto, en los años que pasó facilitando sin saberlo la misma corrupción que murió tratando de exponer. Sobre Jaime y Emilia aprendiendo lecciones duras sobre las consecuencias de la avaricia. Sobre las 5 personas que murieron porque amenazaban con exponer la verdad. Ningún arrepentimiento, dije finalmente. La justicia tomó 7 años, pero finalmente llegó. Mientras las estrellas salían sobre el rancho que ya no era mío, pero sería para siempre hogar, me permití un momento de satisfacción tranquila. La evidencia de Roberto finalmente había servido su propósito. La verdad había ganado. Y a veces, eso es suficiente. La viejita había tenido la última risa después de todo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.